Bien, sean bienvenidos todos a el enfoque experiencial dentro de la cátedra de psicoterapia en este segundo semestre y vamos a iniciar con los modos de acción del psicoterapeuta experiencial y lo que es la profundidad relacional, ¿ya? Esto enmarca principalmente al enfoque centrado en la persona en su momento actual, es decir, los últimos desarrollos que se han hecho dentro de este enfoque, ¿ya? Entonces van a tener una mirada amplia, porque en Introducción a la Psicoterapia pudimos revisar los postulados de Carl Rogers, y en esta oportunidad vamos a ver eh, los modos de acción actualizados, ¿no? Lo que se hace en el enfoque centrado en la persona en la actualidad. Y en relación a esto mismo, este cuadro implica todo lo que se hace en la actualidad. Y para que ustedes tengan más o menos clara la idea cómo voy a explicar este esquema, voy a empezar por la parte superior, ya los primeros dos cuadros que ustedes ven ahí, autoconciencia y experiencia, y después voy a ir de izquierda a derecha de acuerdo a lo que nos muestra la pantalla. ¿Qué implica esto en términos de simbolización del terapeuta, confrontación y diálogo que surgen de la presencia y de diferentes formas de resonancia? Resonancia o respuesta de parte del terapeuta, ¿ya? En primera instancia es que la persona del terapeuta, ¿no es cierto?, está ahí arriba, mostrado como autoconciencia de lo que es el experiencing, es decir, el terapeuta experiencial o el terapeuta centrado en la persona debe tener conciencia plena de lo que le va sucediendo en el diálogo con el cliente. ¿Ya? Eso es muy importante y que vamos a explicar con el resto del esquema. ¿Ya? Por una parte, hablamos de autorresonancia, que tiene que ver con el poner entre paréntesis nuestra propia experiencia como terapeuta, ¿ya? Es decir, todo lo que vimos en relación a la fenomenología, el método fenomenológico, la reducción fenomenológica, se encuentra en esta autorresonancia, es decir, diferenciar entre lo que es mío y lo que es del paciente, para no interferir el proceso terapéutico. Sin embargo, este poner entre paréntesis, puedo dejar de usarlo, ¿no es cierto? Es decir, el terapeuta puede hablar de su propia experiencia en relación al proceso del paciente, siempre y cuando sirva para usar o construir puentes. Es decir, el terapeuta se va a permitir hablar de sus propias experiencias en relación a las temáticas del paciente, siempre y cuando esto sirva para construir puentes. ¿Ya? Eso significa la autorresonancia. Por una parte, respetamos y mantenemos la lógica del poner entre paréntesis y vamos a hablar de nuestra propia experiencia, de la persona del terapeuta, siempre y cuando sirva para construir puentes. Luego de eso, nos encontramos con lo que es la resonancia empática, que tenemos dos tipos, la concordante y la complementaria, y dentro de la concordante nosotros nos vamos a encontrar con todo aquello que el terapeuta va a usar como simbolización. Reflejos, refranes, preguntas, todo aquello que nos sirva como simbolización desde el terapeuta. ¿Ya? Por otra parte,
nos encontramos con la resonancia empática complementaria, que es donde vamos a usar o se va a usar la confrontación. ¿Ya? Esto es lo atractivo y lo nuevo dentro del enfoque centrado en la persona, porque para Rogers no se podía utilizar la confrontación. Sin embargo, los autores, las visiones más actualizadas, sí la utilizan como una forma de complementar esta resonancia empática. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar con distintas formas de o distintos estilos de confrontación. Por último, tenemos la resonancia personal, que tiene directa relación con lo que es la relación terapéutica, ¿ya? Que desde el enfoque central en la persona, influenciado por el movimiento existencialista, lo va a desarrollar como algo dialógico, es decir, plenamente relacionado con los postulados de Martin Buber y la relación yo-tú. Esa es más o menos lo que ustedes tienen que entender en relación a este esquema. Muy importante dentro de lo que es el enfoque centrado en la persona en su última actualización, ¿ya? O una de las últimas actualizaciones dentro del enfoque. Nos vamos a encontrar con lo que es profundidad relacional, que tiene que ver con estar con o estar para el cliente, pero además estar contra. ¿Qué significa esto? En el enfoque centrado en la persona, la relación misma terapeuta-cliente es la terapia. La psicoterapia viene siendo un proceso co-creativo de convertirse en persona. El desafío principal para un terapeuta centrado en la persona es ser capaz de ofrecer el poder de una relación de encuentro a cada persona, cliente o paciente, que cruza el umbral de su consulta. Cuando el cliente experiencia su autodesarrollo interno y la presencia plena del terapeuta, cada uno puede encontrar al otro persona a persona. Es decir, acá es mucho más claro y se mantienen los postulados de Rogers en el que el terapeuta no ejerce ninguna autoridad o ningún poder sobre el paciente, sino que más bien es un encuentro de persona a persona. La hipótesis dentro de lo que es profundidad relacional es que esta profundidad se encuentra de encuentro puede ayudar a que los clientes se comprometan con la psicoterapia en un modo que llegue más lejos o llegue más allá de los aspectos del self o del sí mismo que ellos normalmente les presentan a las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la profundidad relacional va a permitir que el paciente o cliente se muestre de forma distinta con el terapeuta, ¿ya? Distinta a lo que es o lo que va haciendo con los otros de su vida cotidiana. Y además puedan comprometer partes que son fundamentales para el sentido de su propia existencia como seres humanos. Por otra parte, dentro de lo que es profundidad relacional, la persona en el enfoque centrado en la persona se refiere tanto a la persona del cliente como a la del terapeuta. El enfoque ve a la persona como autónoma y relacional a la vez y espera que la terapia respete y se comprometa con ambos aspectos a la vez.
y que la autonomía del cliente sea respetada al no tomar poder sobre el cliente y también al ofrecerle una potente relación. En una terapia centrada en la persona, buscamos relacionarnos con el cliente a un nivel existencial más fundamental. Eso vendría siendo profundidad relacional. Estamos buscando un sentido de encuentro más profundo que el de una simple alianza terapéutica. A menudo, la diferencia entre el nivel de presentación de la experiencia del self del cliente y su más fundamental experiencia existencial del self es personificada en la forma de diferentes partes del self, es decir, lo relacionado con los niveles de la escala experiencial de Gendry. El desafío es que el terapeuta sea capaz de ofrecer un encuentro a profundidad relacional con todas las diferentes partes del cliente y con todos los clientes que vayan a su consulta. Por otra parte, profundidad relacional en relación a lo que es estar con y estar contra, o acompañar y confrontar, el terapeuta se pone en relación con el cliente. En esta relación, la posición del terapeuta es tanto con el cliente, busca comprender y valorar al cliente, como contra el cliente. Es decir, ofrecerle una respuesta humana diferente y separada. Esa es la noción de confrontación. Encontrar a alguien implica ser tocado por la esencia del opuesto. Profundidad de relación no significa solamente seguir a alguien a la par, mirando en la misma dirección. También significa mirar hacia alguien enfrentándolo, parados cara a cara. La confrontación es una parte esencial de la psicoterapia centrada en la persona. Ahora vamos a hablar de lo que es la profundidad relacional y el terapeuta como el otro del cliente, siguiendo esta misma línea de estar con y estar contra. El terapeuta no debe dar por sentado que ya conoce a la otra persona, como lo puede hacer desde un diagnóstico, desde una apreciación clínica. La consecuencia de esto es que el terapeuta está siempre preparado para ser sorprendido y aprender algo nuevo acerca del cliente y acerca de sí mismo en el rol del terapeuta. El cliente es el otro para el terapeuta es el otro de y para el cliente, lo que significa que el cliente aprende acerca de sí mismo al encontrarse con el terapeuta. En consecuencia, la tarea del terapeuta es ser la persona que es decir, auténtico. Esta es la demanda central de la autenticidad o congruencia que planteaba Carl Rogers en su enfoque. Bien, esto ha sido la primera clase, ya es un tema muy relevante. Yo espero que en nuestra primera clase presencial o vía Zoom puedan llevar leída esta clase y aclarar algunas dudas o dar sus propios aportes según lo que ustedes estimen conveniente.